El siguiente tema es, dando continuidad al módulo de bioseguridad, es conversar o socializar sobre la gestión integral de residuos hospitalarios. Se hace indispensable definir qué son los residuos hospitalarios. Estas son sustancias, materiales o subproductos en estados sólidos, líquidos o gaseosos, generados en la prestación de servicios de salud, incluidas las actividades de promoción de la salud, prevención de enfermedades, actividades diagnósticas, tratamiento y rehabilitación. ¿Cómo vamos o logramos dar un manejo adecuado de los residuos de una manera práctica y sencilla? A través de la clasificación de los residuos por el código de colores. Se clasifican dentro del código de colores los biosanitarios cortopulsantes, anatomopatológicos y químicos con el color rojo. Los residuos biodegradables, ordinarios e inertes con el color verde. Y los reciclables con el color gris. La clasificación de los residuos hospitalarios no peligrosos. Allí tenemos residuos ordinarios o comunes, reciclables, inertes y biodegradables. Los residuos ordinarios o comunes son todos aquellos generados en el desempeño normal de las actividades, como cuáles residuos, toallas de lavado de manos, capuchones, empaques de elementos no reciclables y pues los residuos obtenidos del barrido. Su segregación, ¿dónde lo vamos a desechar? Deben desecharse los residuos ordinarios o comunes en contenedor verde con bolsa verde. Los residuos reciclables son aquellos que no se descomponen fácilmente y que pueden volver a ser utilizados en procesos productivos como materia prima, cuales elementos, papel, cartón, cajas plegadizas, plásticos, radiografías, latas de leche, deben ser depositados o segregados en contenedores gris con bolsa gris. La clasificación de los residuos hospitalarios, pero los considerados peligrosos o residuos peligrosos. Tenemos dentro de los residuos peligrosos los infecciosos o de riesgo biológicos, tales como los biosanitarios, anatomopatológicos y cortopulsantes. También tenemos los residuos peligrosos químicos, dentro de los cuales se encuentran los fármacos, citotóxicos, reactivos, metales pesados. Dentro de los residuos peligrosos, pero con riesgo biológico o infecciosos, se encuentran los residuos biosanitarios. Son todos aquellos elementos o instrumentos que tienen contacto con materia orgánica, sangre o fluidos corporales del paciente. ¿Cuáles elementos? Gasas, algodones, apósitos, aplicadores, drenes, vendajes, guantes, jeringas, bolsas para transfusiones sanguíneas, bolsas de hidrataciones parenterales, catéteres, sonda. Donde se segregan, estos deben desecharse en contenedores rígidos, con tapa pedal, con bolsa roja y no olvidar mantener cerrado el contenedor. Los residuos anatomopatológicos son los provenientes de restos humanos, como cuáles muestras para análisis, incluyendo biopsias, tejidos orgánicos, amputados, partes y fluidos corporales. ¿Qué debes tener en cuenta o debes considerar? Que los desechos líquidos como la orina y el vómito se desechan directamente por el alcantarillado. Pero los desechos como por ejemplo placentas, coágulos, restos de amputaciones, bolsas con fluidos y biopsias deben desecharse en doble bolsa roja exclusiva para el manejo de residuos anatomopatológicos.
que se deben cerrar los contenedores con fluidos corporales y si es necesario se debe asegurar la tapa y desecharlo en doble bolsa roja. Estos residuos anatomopatológicos, luego de su segregación, deben conservarse a través de la congelación para su disposición final. Los residuos cortopulsantes forman parte también de los residuos infecciosos o de riesgo biológico. Son aquellos que por sus características punzantes o cortantes pueden dar origen a un accidente percutáneo o infeccioso, tales como lancetas, agujas, pipetas. Su segregación, bueno, estos deben desecharse siempre en contenedores rojos tipo guardián. ¿Y cómo debe conservarse o criterios a cumplir para el manejo de estos guardianes? Una vez lleno a 3/4 partes de su capacidad o cumplidos los 30 días de uso, deben cerrarse y depositarse en bolsa roja. El guardián deberá rotularse siempre en su etiqueta con los datos del paciente, ubicación, número de habitación y fecha de inicio y fecha de cierre del guardián. Dentro de los residuos peligrosos tenemos los residuos químicos. Dentro de los químicos se encuentran los residuos fármacos o de fármacos. Son los residuos de fármacos y sus restos. Por ejemplo, frascos de ampolletas o restos de medicamentos. ¿Cómo se segregan? Los frascos de medicamentos y sus restos deberán depositarse en contenedores rojos rígidos marcados o identificados como riesgo químico fármacos. Los residuos citotóxicos son los excedentes de fármacos provenientes de tratamientos farmacológicos y sus elementos o los elementos utilizados para la aplicación de estos fármacos. Entonces, ¿qué elementos forman parte de los residuos citotóxicos? Los frascos de medicamentos citotóxicos, jeringas de aplicación de citotóxicos y el material usado en la aplicación de citotóxicos. ¿Cómo es su segregación? Estos deben desecharse, ¿sí? O se deben desechar los elementos utilizados en la aplicación de medicamentos citotóxicos en contenedores rojos con bolsas marcadas como residuos citotóxicos. Los frascos de medicamentos citotóxicos deberán depositarse en contenedores rígidos tipo guardián especial y estos deben marcarse como frascos de riesgo o de residuos citotóxicos. Los metales pesados, como el mercurio, estos son objetos o elementos o restos de uso contaminados que contengan metales pesados, como por tales vidrios de termómetro o mercurio. ¿Cómo se segregan? Se recolectan en frasco plástico con aceite mineral, siempre deben ser manipulados con guantes, tapabocas y en caso de esparcimiento se deben recoger con hojas de papel. Los residuos químicos forman parte también, o los reactivos forman parte dentro de los químicos, son aquellos que por sí solos y en condiciones normales al mezclarse o entrar en contacto con otros elementos o compuestos o sustancias generan gases, vapores, humos tóxicos, explosión o reaccionan térmicamente colocando en riesgo la salud pública y el medio ambiente. ¿Cómo se segregan? Estos deben depositarse en frascos separados, tipo garrafa, marcados como líquido revelador o líquido fijador. Dentro de las medidas de bioseguridad con el tema de manejo de residuos hospitalarios, todas las instituciones hospitalarias cuentan con una ruta sanitaria, donde se establece la recolección y el traslado interno de los residuos que deben ejecutarse de acuerdo a la ruta sanitaria establecida. ¿Qué hay criterios o elementos que tiene la ruta sanitaria? Esta establece los horarios de recolección de los residuos, indica sobre el plano en planta del recorrido a seguir para realizar la recolección y traslado interno de los residuos y esta debe ser publicada en cada uno de los pisos, debe ser conocida, difundida y aplicada. También para el manejo adecuado de residuos,
Las instituciones hospitalarias cuentan con cuartos de almacenamiento. Estas deben tener algunos criterios como paredes lavables, carros transportadores, deben contar con sifón y disponer de contenedores de almacenamiento. Recomendaciones a desarrollar para el tema de bioseguridad en relación al manejo de residuos hospitalarios. Se inicia con los residuos no peligrosos y posteriormente con los residuos peligrosos. Debe ser realizada en el menor tiempo posible y para ello el personal realizará la recolección de residuos y posteriormente procede a realizar las actividades de limpieza y desinfección rutinaria. La recolección se realizará usando siempre un contenedor rígido y los elementos de protección personal. El personal recogerá las bolsas cuando se encuentren llenas a 2/3 partes de su capacidad como mínimo. De lo contrario, dejará la bolsa para que sea recolectada en el siguiente turno. Debe realizarse de acuerdo a los horarios establecidos a la ruta sanitaria. Continuando con las recomendaciones, en la recolección en ningún caso se deberá traspasar los residuos ni arrastrar los recipientes y las bolsas. Colocar bolsas de las mismas características y cerrar los contenedores. El personal que realiza la recolección de los residuos deberá marcar las bolsas que contienen los residuos, indicando el área de generación, el residuo que contiene, la fecha y el turno. En caso de que se presente clasificación incorrecta de residuos, derrames o cualquier otro incidente durante esta actividad, se deberá reportar en el formato de registros de incidentes. No dejar temporalmente las bolsas y los recipientes en lugares de paso. Para ello existen los depósitos temporales de residuos. Se debe garantizar el lavado de manos luego de manipular los residuos hospitalarios. El personal que manipula los residuos hospitalarios debe encontrarse en perfecto estado de salud y no presentar ninguna herida. Y el personal que manipula los residuos hospitalarios no puede ingerir alimentos ni fumar durante el desarrollo de sus labores. En cuanto a la rotulación de las bolsas, ¿sí? Del lado izquierdo podemos observar las bolsas para el manejo de residuos biológicos, infecciosos, residuos peligrosos. Y dependiendo del residuo a manejar, sea un residuo biológico, cortopulsantes, infecciosos o anatomopatológicos, se realizará un chulito identificando el tipo de residuo. De igual manera, en la parte final o distal de la bolsa puedes encontrar y se escribe el tipo de residuo que se está manipulando, la institución, el área de recolección, fecha y hora, el peso del residuo y el responsable de la recolección. Y del lado derecho puedes observar la bolsa de color verde ideal para el manejo de residuos no peligrosos. ¿Qué residuos van o se depositan o se segregan en bolsas verdes? Los residuos comunes, inertes o biodegradables. De igual manera se identifica la institución, el área, fecha y hora, el peso y el responsable de la recolección. El formato RH1. Esto es un registro que se debe diligenciar para consolidar toda la información generada por el manejo de los residuos hospitalarios. Entonces, ¿qué criterios debe tener este formato? ¿Qué solicita? ¿Qué información solicita? Que se debe llevar o registrar el peso de todos los residuos hospitalarios generados, registrar en el formato diariamente la fecha, peso de los residuos por servicio y el número de bolsas entregadas, digitar los datos en el sistema para obtener los indicadores de generación y disposición de residuos y que permite reportar periódicamente a la Secretaría de la Salud junto con los indicadores de gestión. Muchas gracias por su atención y los invito a realizar el evaluativo del manejo de residuos hospitalarios.